Si has notado que en momentos de mucho estrés tu piel se ve opaca, te salen más granitos o hasta envejece más rápido, no estás imaginando cosas. El estrés tiene un impacto real en la salud de la piel. Quédate mirando este video. Te explico cómo es que el estrés afecta a la piel y qué puedes hacer para evitarlo. Hola a todos, hola comunidades inmunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de una cuestión que nos afecta a todos. Una cuestión a la que ninguno de nosotros podemos escaparle: el estrés. ¿Sabían que el estrés puede afectar de manera negativa a la piel? Sí, es cierto. No es un mito ni una frase que repetimos para tener la excusa perfecta para tomarnos vacaciones. El estrés puede generar cambios reales sobre la piel. Cambios que pueden hacer que ésta se vea peor, se repare de manera alterada, no responda de la manera que debería. Lo sé, no me odien. Es muy difícil escaparle al estrés, pero me parece que está bueno conocer sus efectos sobre la piel y algunas intervenciones que podemos hacer desde casa para hacerle frente. Estrés, no te permito que me arruines la piel. Atrás. Créanme, no todo está perdido. Hay cosas que podemos hacer para combatir los efectos del estrés sobre la piel y que realmente funcionan. ¿Qué les parece si comenzamos? Primero que nada, ¿qué es el estrés y cómo afecta a la piel? El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones desafiantes. Pueden ser situaciones tales como el trabajo, nuestra vida familiar, la situación económica del mundo, un perro que nos sale a correr con ganas de mordernos, etc. Pero cuando es constante, activa mecanismos que afectan la piel desde adentro. Siempre hablamos de cómo la piel se ve afectada por el sol, la polución, el viento, el frío. En este caso, hablamos de la afectación de la piel por cuestiones que surgen desde nuestro interior. El estrés activa el eje hipotálamo-hipófiso adrenal, liberando cortisol, una hormona que en exceso puede generar diferentes efectos capaces de alterar el aspecto y la función de la piel. Todos sabemos que el cortisol debilita la función de barrera cutánea, principalmente porque altera la producción de lípidos esenciales, como por ejemplo las ceramidas, que son fundamentales para mantener la piel hidratada y protegida. Además, disminuye la producción de proteínas clave en la estructura epidérmica, lo que compromete la unión entre células y facilita la pérdida de agua transepidérmica. También afecta la función inmunológica de la piel, reduciendo los péptidos antimicrobianos, lo que hace más vulnerable a la piel a infecciones y a microorganismos patógenos. Oye, despacio, cerebrito. Con el tiempo, estos efectos pueden provocar una piel más seca, sensible y propensa a infectarse. El cortisol puede también causar inflamación. En situaciones de estrés prolongado, se altera el equilibrio entre las células inmunitarias, favoreciendo ciertas reacciones proinflamatorias. También se liberan mediadores proinflamatorios que hacen que en la piel aparezcan o empeoren determinados cuadros dermatológicos, como por ejemplo la dermatitis atópica o la psoriasis. Es real que los pacientes con estas enfermedades se brotan más al estresarse. No es cuento. También el cortisol puede acelerar el envejecimiento, reduciendo la producción de colágeno, aumentando la degradación del mismo, reduciendo la capacidad de regeneración de las células de la piel, favoreciendo el estrés oxidativo, alterando la estructura de la epidermis, favoreciendo la glicación. Ya basta, por favor, ya basta. Todo esto da como resultado una piel más arrugada, manchada, avejentada. Durante el estrés también se libera adrenalina y norepinefrina, que afectan la circulación de la piel, haciéndola lucir más apagada y con menor capacidad de regeneración. El estrés crónico también afecta la microbiota cutánea, el conjunto de bacterias y microorganismos que viven en la superficie de la piel y que ayudan a mantener su equilibrio. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo que nuestra piel es un zoológico? Es verdad, lo es, pero un zoológico bueno y necesario. Los microorganismos que viven en nuestra piel ayudan a que ésta se mantenga saludable. No está mal que tengamos bacterias o parásitos viviendo en nuestra piel. El problema es cuando el equilibrio entre ellos se pierde. Una microbiota desequilibrada puede predisponer a infecciones, inflamación y envejecimiento prematuro. Otra cosa que debemos saber y tener en cuenta es que el estrés impacta en el sistema inmunológico cutáneo. Nuestra piel cuenta con diferentes mecanismos para protegernos de infección.
infecciones. El estrés crónico puede alterar esos mecanismos de protección, disminuyendo la producción de péptidos antimicrobianos, alterando a nuestras células cutáneas y aumentando así la susceptibilidad a infecciones. Las personas estresadas suelen tener más cuadros de herpes zóster o culebrilla, acné, foliculitis, y tiene que ver con esto. El estrés crónico también afecta a la producción de oxitocina, una hormona clave en la regulación de la inflamación y el envejecimiento celular. Esto es personal. Queda más que claro que el estrés es algo que debemos tratar de controlar. A nuestra piel no le gusta estar estresada. Hablemos un poco de manera más específica de los efectos del estrés sobre diferentes cuestiones relacionadas con la piel. Hablemos primero del estrés y sus efectos sobre el acné. El aumento del cortisol que produce el estrés es capaz de estimular a las glándulas sebáceas, provocando un exceso de grasitud u oleosidad en la piel. Esta sobreproducción, combinada con un aumento de bacterias como el Cutibacterium acnes, producto de que dijimos de que se ve alterada las células que protegen a la piel de infecciones y el microbioma de la piel, favorece la aparición de brotes. Si las personas que tienen acné se estresan, pueden sufrir más granitos. Es real, está comprobado. También está comprobado que muchas veces unas buenas vacaciones pueden hacer maravillas en la piel de las personas que sufrimos granitos. Si tenés acné, estabas buscando que alguien te diera ese último empujoncito para tomarte unos días, bueno, de nada. El estrés crónico puede inducir un estado inflamatorio persistente en la piel, haciendo que los brotes sean más dolorosos y difíciles de tratar. Más inflamación, más brotes, granos más grandes y dolorosos. Como mencionamos hace un ratito, el estrés también altera la función de barrera de la piel. Por definición, el acné ya cursa con alteraciones en la función de barrera. Si a esta la alteramos todavía más por el simple hecho de vivir a las corridas, enloquecidos por algo, se imaginarán que nuestro acné podrá empeorar. El estrés también puede hacer que nos veamos más viejos. Hablemos entonces del estrés y las arrugas. El estrés crónico degrada colágeno y elastina, dos proteínas esenciales para mantener la firmeza y la elasticidad de la piel. Una piel con menos colágeno y elastina es una piel que luce más arrugada, menos firme, más adulta de lo que es. Siempre hablamos de la importancia de cuidar nuestro colágeno, usando protector, retinoides, vitamina C. Qué picardía estar invirtiendo un montón de plata y esfuerzo comprándonos productos y al mismo tiempo estar degradando nuestro colágeno por el simple hecho de estar estresados. El cortisol en exceso también favorece la acumulación de radicales libres, que acelera el envejecimiento celular y reduce la capacidad de reparación de la piel. ¿Qué rayos es eso? Mucho estrés oxidativo equivale a manchas, arrugas, etc. El estrés también está asociado con la disfunción mitocondrial, lo que contribuye a la fatiga celular y la pérdida de luminosidad en la piel. El estrés también se relaciona con el acortamiento de los telómeros, estructuras que protegen nuestro ADN y cuya reducción está ligada al envejecimiento prematuro. Creo que lo entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? También hay una asociación entre el estrés y una menor función de los fibroblastos. Los fibroblastos son células que se encargan de sintetizar nuevo colágeno a nivel de la dermis. El estrés también se relaciona con una mayor glicación, un proceso que endurece las fibras de colágeno y acelera la formación de arrugas. ¡Apágalo! Momento. Entonces, como conclusión, el estrés envejece la piel. ¿Ustedes creen que el estrés puede hacer que la piel se vuelva más sensible o se ponga más colorada? ¿Cómo se llevan las pieles sensibles con el estrés? Bueno, hablemos de eso. Estrés y piel sensible o enrojecida. El estrés activa a los mastocitos, células que liberan histamina y otras sustancias inflamatorias. Como hemos hablado en muchas oportunidades en este canal, a muchos cuadros dermatológicos no les gusta la inflamación. Pueden empeorar con la liberación de estos mediadores inflamatorios. Esto puede agravar afecciones como la rosácea, la dermatitis atópica, la psoriasis. Es súper clásico el ejemplo de la persona que sufre de rosácea, se estresa por alguna cuestión en casa o en el trabajo y se brota, se pone roja como un tomate. La inflamación generada empeoró sus síntomas y se ve reflejado en la piel. Cuando los dermatólogos decimos que los pacientes con este tipo de cuadros en la piel deben tomarse la vida con más calma, es cierto. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Como mencionamos antes, el estrés también altera la microbiota de la piel, reduciendo la presencia de bacterias beneficiosas y favoreciendo la proliferación de microorganismos patógenos que pueden agravar la sensibilidad cutánea. También mencionamos que el estrés altera la producción de ceramidas, afectando la función de barrera cutánea y causando mayor sensibilidad y resequedad. Podemos decir entonces que el estrés contribuye en la sensibilidad de la piel. ¿Escucharon alguna vez que las personas estresadas tienen una piel que se
fura más lento o con más dificultad? Hablemos de eso. Estrés y curación más lenta de las heridas. El cortisol en niveles altos reduce la producción de diferentes elementos que favorecen la regeneración de la piel, como por ejemplo la interleuquina 1 y el factor de crecimiento epidérmico. Esto hace que las heridas, cortes, quemaduras tarden más en sanar. El estrés también reduce la migración de fibroblastos a los sitios de las heridas, ralentizando el proceso de cicatrización. Los fibroblastos son células que juegan un rol muy importante en la reparación de la piel. Están ubicados en la dermis y son los encargados de sintetizar colágeno, de rellenar la piel y contribuir a que la herida se cierre. Se ha observado también que el estrés crónico puede disminuir la producción de factores de crecimiento esenciales para la reparación de la piel. También la vasoconstricción inducida por el estrés reduce la oxigenación de los tejidos, afectando negativamente el proceso de curación. A una persona estresada le cuesta mucho más trabajo curarse. La piel de una persona estresada se repara con más trabajo y de manera más lenta. Siento que todos en este momento estamos con ganas de llamar a nuestro trabajo y pedirnos unos días, ¿no? No. Bueno, sí. Más de uno se está anotando pilates, más de uno hoy se acuesta temprano. No se preocupen, no se asusten. Hay muchas cosas que podemos hacer para reducir el impacto del estrés sobre la piel. Hablemos de eso. ¿Cómo reducir el impacto del estrés en la piel? Bueno, tenemos primero técnicas de manejo del estrés. Las técnicas de meditación y respiración pueden ayudar a regular la respuesta del sistema nervioso y la producción de cortisol en situaciones de estrés. Pueden resultar buenas maneras de desconectarnos y protegernos si estamos pasando una situación de estrés prolongada que no podemos controlar. El ejercicio físico es clave, ya que disminuye los niveles de estrés y mejora la oxigenación de la piel, promoviendo su regeneración. Salir a caminar, a correr, ir al gimnasio es muy positivo para todo nuestro cuerpo, no solo para la piel, especialmente cuando cursamos una situación estresante. Así como movernos nos hace bien, un buen descanso nocturno también favorece la reparación celular, ya que durante el sueño se liberan hormonas esenciales para la regeneración cutánea. No solo tenemos que movernos, tenemos que dormir de noche, dormir bien, lo suficiente. Descansar es clave para la salud de nuestra cabeza y también de nuestra piel. Soy un pastelito horneado de canela. El contacto social positivo y el afecto también son muy buenos para contrarrestar los efectos negativos del estrés. Pueden estimular la producción de oxitocina, ayudando a contrarrestar los efectos negativos de este. Dormir abrazado de la persona que queremos es una gran fuente de relajación que podría darle a tu piel y a tu salud en general una gran mano para combatir el estrés. Actividades creativas como la pintura, la escritura o la jardinería también ayudan a disminuir la tensión emocional. Muchas veces el desarrollar un hobby puede hacer la diferencia a la hora de enfrentar una situación estresante. Si ya dormís bien, haces técnicas de relajación, vas al gimnasio y aún así sentís que el estrés es demasiado, probá a anotarte en una clase de algo o aprendí a tejer o a tocar un instrumento. Es algo que podría ayudarte un montón y esto podría verse reflejado en la salud de tu piel. ¿Y qué hay respecto a tratamientos tópicos para hacerle frente a todas estas cuestiones desencadenadas por el estrés? ¿Podemos usar algún serum o crema para disminuir sus efectos sobre la piel y así no mancharnos, arrugarnos, vernos más viejos? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Sí, la verdad es que hay muchos activos y productos que podemos usar para combatir los efectos del estrés sobre la piel. Hagamos un repaso. El estrés puede tener varios efectos negativos sobre la piel, como inflamación, aparición de acné, sequedad y envejecimiento prematuro. Te dejo algunos activos de skincare que te pueden ayudar a mitigar estos efectos. Primero, tenemos la vitamina C. El ácido ascórbico es un gran activo para tener en cuenta en caso de tener una vida muy estresada. Ayuda a combatir los daños de los radicales libres, que son una de las principales consecuencias del estrés en la piel. También estimula la producción de colágeno y tiene efecto despigmentante, lo que puede ayudar a reducir los signos del envejecimiento prematuro. Les menciono algunos ejemplos para que puedan tener en cuenta de productos con vitamina C. El serum de vitamina C de Garnier, el de la Roche-Posay, el de Eucerin o la vitamina C de Vichy. Luego tenemos la niacinamida, que es buenísima por sus propiedades antiinflamatorias y reparadoras. Ayuda a mejorar la función de barrera de la piel, reduce las rojeces y controla la producción de sebo, lo que es útil para el acné inducido por estrés. Se puede usar de día y de noche y no suele generar efectos adversos. Les doy algunos ejemplos de productos. Tenemos el serum de niacinamida de Eximia, el serum de niacinamida de Dermagloss, el serum Mela B3 de la Roche-Posay, el serum de niacinamida de The Ordinary y también el serum de niacinamida de Datina. Luego tenemos el ácido hialurónico. Este ingrediente hidrata profundamente la piel y ayuda a mejorar la función de barrera. Durante el estrés, la piel tiende a perder agua, por lo que el ácido hialurónico es clave para mantenerla suave y flexible. Les doy algunos ejemplos.
ejemplos: el Mineral 89 Booster de Vichy, el Serum Hydro Boost de Neutrogena, el Serum Lifactive Supreme Epidermic Filler de Vichy o el Serum Optimal Hydration de Cetaphil. El siguiente activo útil es el retinol. El estrés acelera el envejecimiento cutáneo y el retinol puede ayudar a renovar las células de la piel y reducir los signos del envejecimiento, como arrugas y manchas. Es buenísimo y es una gran inversión a futuro. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el serum de retinol de La Roche-Posay, el de Cuni, el de Ximia o el de Kiehl's. Luego podemos mencionar a los péptidos. Los péptidos promueven la reparación de la piel y ayudan a mejorar la firmeza y la elasticidad. Los podemos encontrar, por ejemplo, en la crema Multipeptide de Beck. Los siguientes ingredientes los recomiendo mucho a mis pacientes con la piel muy inflamada. Tenemos, por ejemplo, el extracto de manzanillo malva. Son calmantes, antiinflamatorios, ideales para reducir la irritación y la inflamación provocadas por el estrés. Luego tenemos al ácido acelaico. Ayuda a tratar el enrojecimiento, las manchas, la inflamación y el crecimiento de bacterias que pueden empeorar con el estrés. Es muy bueno para casos de rosácea y acné agravados por el estrés. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el ácido acelaico de The Ordinary. Seguimos con el té verde. El extracto de té verde tiene potentes propiedades antioxidantes que protegen a la piel del daño causado por el estrés y los radicales libres. Y por último, les menciono las ceramidas. Refuerzan la función de barrera de la piel y ayudan a mantener la hidratación. Son componentes fundamentales para la estructura de la epidermis y cuando fallan, la piel se altera muchísimo. El estrés, como dijimos, disminuye su producción. La podemos encontrar, por ejemplo, en todos los productos de CeraVe. Entonces, como conclusión, el estrés es inevitable, pero podemos realizar diferentes intervenciones para que no dañe nuestra piel. El ejercicio, el dormir bien, el tener una rutina de skincare adecuada, muy importantes para que nuestra piel no sufra. Reconociendo el origen del estrés y actuar para mejorarlo puede resultar en un gran cambio positivo para la salud de nuestra piel. Excelente. Ahora cuéntenme ustedes, ¿han notado que su piel cambió producto del estrés? ¿Sienten que al estresarse su piel luce peor? Cuéntenme acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. Si quieren una segunda parte de este video, háganmelo saber también acá abajo. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.